Hola, Santa. Ujú. Bien. Bueno, muy bien. Mucha gente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ahora que va a haber una mesa de inclusión, les vamos a hablar en estos términos. Bueno, ya estamos en horario, así que vamos a comenzar. Mi nombre es Sergio Santillana, de profesión ingeniero, Master Trainer en programación neurolingüística. Y tengo diferentes formaciones en coaching, en particular en coaching de la programación neurolingüística. Y lo menciono así porque va a ser el tema de nuestra mesa redonda, que no es tan redonda, es en cuadraditos esta mesa, así que va a ser el tema de hoy, de hablar del coaching de la programación neurolingüística. No hace tantos años, cuando comencé a estudiar coaching, me dieron una hoja con un montón de definiciones para que nosotros elijamos cuál era la definición que más se ajustaba a esto del coaching. O sea, que esta es una palabra, el coaching vino hace unos años con mucha fuerza y comenzó a ocupar un lugar. Y hoy tiene un lugar. Y entre tantas definiciones, no me quedé con una que me pareció muy sencilla y quizás por esto de que la programación neurolingüística tiene esta particularidad de hacer simple lo complejo. Me quedé con una. Seguramente mis compañeros que todavía no presenté van a tener otras definiciones. Y dice, es el arte de acompañar o de facilitar, ahora me estoy acordando Graciela con su palabra facilitación, a alguien, ese alguien que puede ser una persona, puede ser un rol, puede ser una organización, a que encuentre por sí mismo sus propias soluciones. ¿Mm? Algo que está expresado de una manera tan sencilla, tiene una profundidad y una riqueza que hoy vamos a intentar explicar desde dentro de lo que es lo que nos ocupamos nosotros, que es la programación neurolingüística. Por otro lado, también hay diferentes líneas de coaching. Ahí está la línea de coaching europeo, la línea de coaching americano, la línea de coaching sudamericano, también llamado coaching ontológico. Y muchos de estos coaching hablan de coaching y PNL, coaching con PNL, coaching con herramientas de la programación neurolingüística. Muchos de estos coaching brevan, ¿sí?, de esta mínimo una disciplina. O sea, nosotros decimos que la programación neurolingüística es una disciplina, sin embargo, en su último libro, John Grinder, ¿sí?, habla de, en su libro Susurrando en el viento, Whispering, a ver, Laura, vos me vas a ayudar, ¿no es cierto? Whispering In the in the wind. wind, in the In the wind, wind. in the wind, muy bien, gracias. Él, en ese libro, y a través de ese libro, busca demostrar que la programación neurolingüística es más que una disciplina. ¿Mm? Entonces, vamos a estar aclarando esto de qué es el coaching de la programación neurolingüística. Por otro lado, recordemos, muchos de los que están participando hoy ya tienen entrenamiento en programación neurolingüística, lo decimos de una manera bastante sencilla, esto de que la programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, es decir, cómo nosotros internalizamos la experiencia. Y la experiencia tiene también muchas vertientes. Y lo decimos de una manera sencilla y es complejo entender cómo nosotros estructuramos nuestra experiencia. Sin embargo, la programación neurolingüística se ocupa de entender esta dimensión. Y aparte, sumado a todo esto, otra pata de todo esto, es que la programación neurolingüística se ocupa también de entender el funcionamiento humano, cómo nosotros funcionamos. Y recordemos también que la PNL tiene una base muy importante en lo sistémico. Es decir, la PNL fue apadrinada por uno de los grandes mentores que fue Gregory Bateson.
¿sí? Entonces el tema de la ecología es una parte sustancial. Entonces, con este preámbulo, ¿no? Donde ya estamos hablando de PNL, estamos hablando de coaching, estamos hablando de los diferentes tipos de coaching que hay, me gustaría ya así ahora dar pie a nuestras participantes, ¿m? Que, a ver, se me ocurre, los voy a dar así una mención en general, ¿les parece? Y cada uno, si después quiere agregar algo en particular. Hoy vamos a estar participando en esta mesa con Laura Smuch, ¿m? Que aprendí a pronunciar ayer bien su nombre, que es Master Trainer en Programación Neurolingüística, coach, educadora, ¿sí? También está participando con nosotros Graciela Rasuchowski, ¿sí? Que también me lo tuve que practicar el apellido de ella. Trainer en Programación Neurolingüística, coach, licenciada en Servicio Social, ¿sí? Va a estar participando con nosotros Marta Inc., que es trainer en programación neurolingüística, coach y psicóloga. Interesante, porque hoy vamos a estar hablando justamente uno de estos temas, hasta dónde sí y hasta dónde no, el coaching de la programación neurolingüística. Y también Jorge Todarelo, que también es ingeniero, ¿sí? Es trainer en programación neurolingüística y es coach. Hoy también está anunciado que iba a participar con nosotros Pablo Fisch, pero no pudo participar. Le mandamos un abrazo desde acá. Pablo es trainer en programación neurolingüística, coach, licenciado en ciencias políticas y todos juntos estuvimos trabajando para darle un contexto dentro de lo que es la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística a lo que nosotros vamos a estar definiendo hoy, que es el coach de la programación neurolingüística. Y ahora sí, Graciela, te dejo vos y te voy a abrir El micrófono. este espacio preguntándote por qué, por qué esto del coach de la programación neurolingüística. Bueno, buen día para todos, un placer estar acá y compartir este momento con mis compañeros y con toda la gente que está conectada. Bueno, la verdad es que para mí fue súper interesante el trabajo que venimos haciendo acá con los compañeros acerca de la definición correcta de esta propuesta, que venimos escuchando desde la PNL desde hace mucho tiempo, porque el coaching de la PNL o coaching con PNL es algo que no es nuevo, que es algo que sabemos que históricamente el linaje de la PNL lo viene compartiendo con nosotros desde hace muchos años. Y lo que estamos buscando en este proceso, en este proyecto que compartimos, es darle visibilidad a esta propuesta como una oportunidad de tomar esta profesionalización de este rol de coach de la PNL. ¿Y por qué coaching y por qué PNL? ¿No? Hablábamos de esto, de que el coaching es como ser justamente esto que vos decías recién, Sergio, el facilitador de procesos, el acompañante de personas que están atravesando algún momento complejo y que en realidad no están en el nivel de satisfacción de sus vidas, o concretamente de algún área de sus vidas, y que están necesitando mejorar ese momento, mejorar esa circunstancia en alguna de las áreas en las que está viviendo, y por eso tiene mucha relación con el nombre que le damos, que se le dio a estas jornadas, que es las jornadas de bienestar, ¿no? En definitiva, es acompañar a las personas en la búsqueda de un mayor nivel de satisfacción personal que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con la calidad de la vida en alguna de las áreas en las cuales en este momento no se encuentra satisfecha, y estamos hablando de posibles áreas de la vida y que son un montón. Trabajamos con la salud, con el bienestar respecto al desarrollo personal, a los proyectos personales, a emprendimientos, al dinero, a las relaciones, a un montón de posibles áreas de intervención. Y en realidad hablamos de acompañar este proceso, y creemos claramente que la PNL tiene un montón de herramientas como disciplina y además un montón de oportunidades que son muy eficaces, muy efectivas en esto de acompañar a las personas en procesos de cambio. Y también considero que además
de efectividad tiene una característica muy, muy particular, que para mí es la base de este proceso de acompañamiento, que tiene que ver con la amorosidad del encuentro, con el encuentro respetando básicamente el proceso del otro y rescatando los recursos que tiene la persona para la solución de sus propias situaciones problemáticas e incluso para la mejora de sus propias situaciones. Este principio básico que tiene la PNL como principio regidor, digamos, de su acción, que es reconocer y aceptar que las personas tienen sus propios recursos para la resolución de cualquier situación de su vida que tengan que afrontar, y que nuestro rol como coaches es exclusivamente el acompañamiento en ese proceso, a partir de herramientas adquiridas que tienen que ver con la PNL y de una filosofía que tiene que ver con la PNL en este proceso de acompañamiento, de apertura, de mayor satisfacción, de generar una vida acorde al propio sentido. Y esto, por ahí de los recursos personales, es como un principio básico importante, acercarse a una persona reconociendo que los recursos están en él, que esta persona es la que tiene la capacidad absoluta de recorrer su camino, que somos respetuosos absolutos de sus mapas, o sea, de sus valores, de sus creencias, de sus miradas acerca del mundo, y aplicar toda esta filosofía y esta casi ideología a procesos de acompañamiento personal marca una gran diferencia en lo que es un proceso de coaching. Parece que esta es la unión del coaching y de la PNL como disciplinas que se unifican, se integran holísticamente, generando el coaching de la PNL, que es esto que queremos promover, que queremos en realidad mostrarle al mundo, porque una de las cosas que hablábamos, y por ahí para cerrar esta primera parte que estoy compartiendo con ustedes, es que hay muchas propuestas de coaching, que hay cantidades de alternativas, como vos mismo lo decías, Sergio, el coaching americano, el europeo, el latinoamericano, y distintas propuestas de coaching que aparecen en el mercado y que aparecen en un montón de espacios, y que nosotros creemos que desde la PNL podemos abrir al mundo esta propuesta de coaching de la PNL como una alternativa muy poderosa, que además nos identifica profundamente y que sabemos que es muy efectiva, muy eficaz y muy cuidadosa de la ecología, del bienestar y de las necesidades de las personas. Por ahí vamos un poquito en esta propuesta. Si les parece, doy el lugar a Bueno, alguno de ustedes a buenísimo, a mí me seguir. convenciste, me encantó cómo lo explicaste, me pareció muy lindo. Y mientras estabas hablando me acordaba de alguien que no sé de dónde, de qué fuente ahora lo tomé esto, que decía que la PNL es una enciclopedia de herramientas de excelencia desordenada, una enciclopedia desordenada, ¿no? Y por lo que vos estás diciendo, ¿no? Es como que el coaching le va a estar dando un marco, que vamos a estar definiendo hoy, donde empieza a orientar esas herramientas hacia el bienestar. Se me ocurre decir metas de vida positivas, es decir, aquellas metas de vida en diferentes roles, porque sabemos que el coaching puede intervenir tanto en lo personal como en lo ejecutivo, como en lo organizacional, en lo sistémico, en definitiva. ¿Sí? Buscando esas metas de vida que le den valor al valor, y vuelvo a subrayar esto que muy bien dijiste vos, respetando la ecología. La ecología, esto de entender, no esto de cuidar las plantas y el medio ambiente, sino entender cómo los sistemas interactúan entre sí. ¿Sí? Así que, Claro, no tal sé si cual. quieres Me agregar. viene ahora, para terminar esto que vos decías, viste que se habla mucho del tema del éxito como Ujú. propuesta, y me parece que la PNL en eso tiene una mirada muy diferenciadora de esta idea, que tiene que ver con que no es que buscamos el éxito en nada en particular, sino que buscamos esto, buscamos la satisfacción personal, buscamos el bienestar y la ecología en todos los procesos,
y me parece que tiene que ver con lo que cada uno de nuestros clientes o coaches están necesitando más allá de lo que se ve como éxito desde afuera, que es algo mucho más interno y mucho más profundo desde esta mirada, ¿no? Bien, deberíamos hacer este metamodelo del lenguaje para ver cuando están hablando de éxito, de qué están hablando, ¿no? Exacto. Estamos hablando en todo caso de esa coherencia funcional que nos permite desplazarnos en la vida de una manera como la estamos definiendo. Bien, esto nos da pie, muchas gracias Graciela, esto nos da pie sí, a ir un poquito más al hueso, dirían los carnívoros, y al carozo, dirían los veganos. Vamos a ir, Laura, hablando de qué es esto del coaching de la PNL. ¿Qué estamos diciendo? Y acá sí te hago metamodelo a vos. ¿Qué estamos diciendo del coaching de la PNL cuando estamos hablando del coaching de la PNL? Bien, bueno, primero quisiera saludar a toda la gente que se va sumando, veo que van entrando cada vez más, es un placer estar compartiendo con ustedes. Y ahora sí, voy a responder esto. ¿Coaching con PNL o coaching de la PNL? Pareciera ser un tema gramatical, un tema de preposición, y no se trata solamente de eso. En nuestras reuniones entre nosotros y con otras personas que también pertenecen al grupo de la Red Latinoamericana de PNL, de investigación y desarrollo, de todo lo que tiene que ver con el coaching, que elegimos llamar coaching de la PNL, hicimos esta diferenciación porque una cosa es un coach formado en cualquier escuela de coaching, de todas esas que Sergio nombró hace un ratito, que también está formado en programación neurolingüística y utiliza alguno de sus conocimientos como complemento del coaching que está haciendo, al coach de la PNL formado en el coaching de la PNL. Es decir, utilizando la epistemología, la base de la PNL, que es el modelado, y a partir de ahí, ese modo de encarar, ya sean las sesiones, conversaciones o procesos de coaching, desde la mirada de la PNL, con toda la versatilidad y con toda esta apertura que tenemos en el mundo de la programación neurolingüística, que es tomar aquello que funciona, aprender de aquellos que lo hacen bien. Entonces, nosotros como coaches de la PNL no solo hacemos modelados de esas disciplinas que sirven, que funcionan, lo que está necesitando el coachee en este momento, sino que acompañamos también a los coaches a hacer sus propios procesos de modelado, los modelados internos y los modelados de otras personas. Entonces, consideramos que un coach de la PNL es una persona que está ampliamente entrenada en esto de la técnica base de la PNL, que es el modelado, que no solo transitó su propia experiencia a través de su formación en los niveles practitioner, que decimos que lo queremos argentinizar o latinizar, agregar, o latinoamericanizar, hispanizar, y pues, cuando decimos la PNL con ñ, decimos no solo practitioner, queremos empezar a utilizar la palabra practicante, y en lugar de master practitioner también utilizar el término practicante avanzado de la PNL. No es que tenga un máster, sino que es un practicante avanzado de la PNL, esa persona que atravesó todo ese proceso de desarrollo personal y que después de eso, de esto ya va a estar hablando Jorge en un ratito, después de eso hace su preparación, su formación para ser un coach de la PNL con todo esto que trae nuestra disciplina, una formación, proceso de transformación personal primero, para después poder estar acompañando a otras personas. Y lo que tiene de maravilloso la programación neurolingüística, ya lo sabemos, y cualquier proceso de coaching de la programación neurolingüística, es esto de establecer el rapport
rapport con el coachee, de guiar al coachee a que acceda a sus estados internos de posibilidad. A veces nos damos cuenta que no es que la persona no pueda hacer determinada cosa, sino que no aprendió a manejar sus estados internos, y a veces un proceso de coaching es solamente, entre comillas, y maravillosamente, acompañar a la persona a que pueda acceder a ese estado, a esos recursos internos, que pueden ser sus propias virtudes, sus propias capacidades, sus valores espirituales, sus guías, y también obviamente notar cuáles son los recursos externos de los cuales dispone. También podemos hacer coaching en diferentes niveles, coaching de propósito, de identidad, coaching a nivel creencias. Entonces, cuando hacemos coaching a nivel creencias, entramos en esto de que el mapa no es el territorio y que modificando la forma en la cual estamos interpretando, viendo, percibiendo algo, en esa programación que nos está limitando de alguna forma a hacer modificaciones ahí, para que después podamos adquirir capacidades nuevas y que las conductas sean inspiradas. Y también cualquier cambio, modificación que se pueda hacer en nuestro entorno y en las relaciones con las otras personas. El ámbito de acción que tiene el coaching de la PNL tiene una versatilidad, una amplitud tan grande. Podemos hacer coaching de la PNL aplicada a coaching de vida, a coaching empresarial, a coaching de negocios, educativo, a lo que cada coach se haya preparado profesionalmente para hacer y cuya especialización sea, ahí podemos intervenir con el coaching de la PNL. Sergio, ¿vos qué pensás acerca de esto? Bien, también me encanta lo que estás diciendo. Me hace acordar que todas estas nuevas ciencias de la conducta, del comportamiento que se desarrollaron desde los años 60 en adelante, en la cual forma parte de la programación neurolingüística, ve a la mente como un conjunto de partes. Es como si dentro de nosotros hubiera una bicicleta toda desarmada, para ponerlo en términos sencillos, ¿sí? Y la PNL te enseña a descubrir, bueno, mira, este es el manubrio, ¿sí? Pues seguramente en algún momento lo usamos porque en algún momento llegamos hasta acá, y como sabemos que muchas de las competencias son inconscientes, la PNL nos ayuda a ordenar esa caja de herramientas que tenemos. Entonces nos dice, bueno, este es el piñón, esta es la rueda de adelante, esta es la rueda de atrás, este es el cuadro. Y el todo es más que la suma de las partes. Y no solamente es entender el todo, sino entender cómo estas partes se relacionan entre sí. Entonces eso es lo que, entender cómo son todo este conjunto de procesos que se dan internamente y saber cómo interactúan entre sí, como lo explicaste muy, muy bien, Laura, nos permiten tener coherencia funcional no solamente en lo individual, en los roles y en las organizaciones. Es decir, más allá de las organizaciones están formadas por personas, los roles tienen su basamento en la persona, y como la PNL se dedica justamente, y ya lo dije en un principio, a entender cómo funcionamos, más allá de entender cómo estructuramos nuestra experiencia y cómo afecta al comportamiento, esto de cómo lograr que estas partes comiencen a funcionar de una manera fluida, Entonces, eso y donde el corazón de todo esto, como también dijiste muy bien vos, es el modelado. Es justamente en este libro, que no voy a pronunciar en inglés porque lo vas a hacer vos, y en todo caso, Laura, es como de vuelta. The Whispering in the Wind. Bueno, muy bien. Ese libro, ahí explica, ¿sí? John Grinder, donde la PNL, el latir de la programación neurolingüística, es el modelado y el automodelado. Un coach de la programación neurolingüística necesita saber modelar, porque decimos que si somos un conjunto de partes, vamos a poder extraer
procesos y funciones, estrategias que están funcionando bien en las organizaciones para llevarlas a otras áreas de la organización, a otras áreas del rol de la persona, a otros. Un vendedor que está funcionando bien, vamos a copiar esas estrategias de éxito y se lo vamos a llevar a otro vendedor. Vamos a tomar partes de la persona donde están funcionando bien y llevar áreas de esa persona donde no esté funcionando bien. Bandler dice que no es que la vida no sea suficientemente abundante, sino que vivimos en versiones empobrecidas de nuestra propia realidad. Y el modelado nos permite enriquecer estas partes, sin tener que viajar ahora, ¿sí?, a la India a conocer un maestro, sino que podemos modelarlo, podemos sacar esa parte. Y el modelado, la Real Academia Española dice, el modelado es poner en sencillo lo complejo. Entonces, el coach, sí, Laura. Sí, quería aclarar para quienes no tienen formación en programación neurolingüística todavía, que el modelado no es una copia, sino que es un análisis de la estructura subjetiva de una persona, es decir, cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus filtros de información, y es un proceso de investigación acerca de cómo una persona que hace algo muy bien lo está haciendo. Entonces eso puede ser modelado, es decir, podemos aprender de la persona que está haciendo algo muy bien, que seguramente nosotros también lo sabemos hacer bien, pero todavía no tenemos eso activado en nosotros. Cómo piensa, cómo secuencia la información, qué se dice, qué ve en su mente, cómo se mueve, y tantas otras cosas que tomamos en cuenta para después adoptar esa habilidad, esa capacidad, adoptarla y adaptarla a quien somos nosotros. Y en un proceso de modelado, que generalmente es algo que se aprende a hacer en un curso practicante avanzado, Master Practitioner, las personas ahí tienen todas las herramientas para poder modelar una vez terminada la formación en los dos niveles, y después en su formación de coaching poder utilizar todo ese conocimiento para acompañar a otras personas. Es decir, sería un aprendizaje a niveles muy, muy profundos. Y el coaching de la PNL nos permite hacer esto que se ha dado en llamar el coaching profundo. Dentro de un rato Marta nos va a, por más que hagamos coaching profundo, Marta dentro de un rato nos va a estar explicando los límites de ese coaching profundo y cuando una persona necesita ser derivada a un proceso terapéutico, donde el coaching necesita que ser acompañado por un proceso dentro del ámbito psicológico. Por eso, una de las cosas de las cuales hablamos y dentro del coaching de la PNL es esto de trabajar en equipos con otros profesionales para poder acompañar a las personas de la mejor manera posible y como esas personas lo necesitan en este momento. Entonces, no es el coach trabajando solo, sino en una red. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en conjunto, en red, en sinergia, para que esa persona reciba lo que está necesitando para hacer su proceso. Y como decía hace un ratito, pueden ser en conversaciones individuales o a través de planes de acción para que esa persona pueda lograr eso que quiere lograr. Y entonces podemos trabajar con dos tipos de objetivos, con los objetivos de proceso, que son ese viaje en el cual la persona se va desplegando y reconociendo y pudiendo hacer eso que quiere hacer, y los objetivos de destino, que son los famosos objetivos de resultado. Esto es lo que deseo lograr, esto concreto, medible, como esas descripciones de objetivos SMART, por ejemplo. Y a veces nos preguntan, ¿es coaching o es PNL? Bueno, hay muchos tipos de coaching y el coaching de la PNL es uno de los coaching posibles como disciplina en sí misma. Estaba pensando en esto
que estabas diciendo de cómo el qué y el cómo van danzando, y que a veces ponernos un objetivo sin entender todos los procesos que desata internamente, no nos garantiza que podamos lograr ese objetivo. Es decir, buscar la excelencia en el comportamiento requiere entender cómo funciona esa caja negra. Esto que diferenció lo que es el conductivismo de lo que es lo cognitivo-conductual. Es decir, la PNL entiende que detrás del comportamiento, por ejemplo, si vamos a la famosa pirámide de Diels, sabemos que detrás del comportamiento hay un montón de procesos que son interindependientes, que se influyen mutuamente, y que hay que entender cómo estos procesos, o sea, cómo se relacionan entre sí, porque la cadena se corta por el eslabón más débil. Entonces la programación neurolingüística, entendiendo esta estructuración profunda, puede intervenir para que esa coherencia se pueda dar. Recordemos que la experiencia tiene diferentes vertientes, diferentes caras. La experiencia es perceptual, la experiencia también es interpretativa, la experiencia es simbólica, la experiencia es sensorial. Entonces el coach puede intervenir en cada uno de estos niveles, puede ampliar, interviniendo sobre el nivel de la percepción de la persona, ya está modificando su forma de, o por lo menos está habilitando la forma de interpretar, y está habilitando también sus formas diferentes de sentir, con lo cual obviamente en todo esto estamos trabajando también con la inteligencia emocional, no solamente con la inteligencia emocional, sino que estamos trabajando con lo que hoy las neurociencias resumen en cerca de 24 capacidades. Cuando estamos trabajando con los modelos de la programación neurolingüística y aprendiendo coaching de la PNL, y PNL en particular, estamos trabajando con metacapacidades. Es decir, no es un objetivo nada más, sino es todo lo que nosotros vamos aprendiendo sobre nosotros mismos y vamos potenciando como personas sobre nosotros mismos. Vamos cada vez más haciendo que nos llegue agua más al tanque, ¿sí? A los lóbulos prefrontales, y haciendo uso de todas esas potencialidades que están resumidas en estas capacidades. Aprender a reflexionar, aprender a razonar, aprender a ser inteligentes emocionalmente, aprender a ensoñarnos, aprender a automotivarnos, a darle valor al valor, a reconocer qué es lo importante. Entonces ahí empezamos a, como dice Carl Jung, no es la perfección lo que buscamos, sino es la completud. Y empezamos a liderar desde un estado de conciencia despierta, haciendo uso de estas potencialidades para dirigir nuestra vida, dándole el sentido que nosotros entendemos que habría que darle. El sentido y destino son las mismas, tienen las mismas letras. Sentido y destino tienen las mismas letras. ¿Sí? Entonces y otra cosa muy importante, Sergio, que quería agregar a esto que estás diciendo, lo maravilloso de la PNL es que todas las intervenciones pueden ser hechas en varios niveles. Y voy a referirme al nivel consciente y al nivel no consciente. Entonces, vos utilizaste un ejemplo metafórico para explicar hace un rato, cuando hablaste de la bicicleta, y nosotros podemos hacer las intervenciones hacia la mente consciente y al mismo tiempo hacer un coaching metafórico, utilizando tanto el lenguaje como la metáfora, como los cuentos, como las historias, como, bueno, todas esas herramientas que nos brinda la posibilidad de ir aún más allá. El movimiento, esto vamos a estar hablándolo en el taller de corporalidad, hoy, en la mesa de corporalidad hoy a la tarde, el movimiento, la danza, la poesía, todo aquello que apele a una sensibilidad mayor
de la que podemos apelar solamente cuando conversamos o cuando estamos a nivel de mente consciente. Mencionaste precisamente esto que también ha modelado la programación neurolingüística, que es cómo hacer uso, y que también mencionó Graciela, ¿no? Todos estos recursos están en nosotros. La programación neurolingüística no solamente te acompaña, sino este coaching también te enseña a que vos te apropies de tus propias estrategias, de estas estrategias, de estos modelos, que te permiten conocerte más e interactuar sobre vos mismo. Es decir, ya estamos diciendo que el coaching de la PNL trabaja en el marco enseñanza, en el marco aprendizaje o en el marco reaprendizaje. Y dentro de esto, lo que le agrega muchísimo valor a este coaching es entender esta danza que se da entre la mente consciente y la mente inconsciente. Cómo ir a buscar, porque ya sabemos, ¿no? Desde que en nuestra mente inconsciente está nuestra mente generativa. Es decir, nosotros podemos ir a generar esas historias que después podemos ir a habitarlas. Es decir, somos semidioses en el sentido de que podemos contarnos buenas historias y después habitarlas. ¿No? Entonces, esta es una potencia. Y otra cosa que también mencionaste y que quiero subrayar, es decir, porque el coaching se le da mucho valor al lenguaje, sí, es decir, son estos andamiajes que tenemos, las palabras no son los hechos, sin embargo, dinamizan la energía psíquica. Nosotros estamos, a través de todo lo que hacemos, estamos dinamizando energía psíquica. Entonces, la palabra obviamente es una parte sustancial del trabajo en el coaching de la programación neurolingüística, pero también, como muy bien dijiste, no es lo único. El coaching de la PNL es muy holístico. Trabaja con el cuerpo, trabaja obviamente desde la fisiología, todo lo que es útil, bienvenido. ¿Sí? Y entonces tiene esta mirada integradora, integrativa. ¿Sí? Por eso el coaching de la programación neurolingüística puede explicar otras escuelas otras escuelas de las nuevas ciencias de la conducta en términos de la programación neurolingüística, porque justamente la PNL puede codificar la experiencia humana como esos códigos verdes de la Matrix, esos códigos de la película Matrix, ¿sí? Y por último, también quiero rescatar esto que dijiste, Laura, que en relación a la palabra, en algunos coachings se le da mucha importancia y está claro, y está bien, y obviamente es una parte que a nosotros nos permite precisamente dinamizar muchas energías, tanto en lo interpersonal como en lo intrapersonal. Sin embargo, hay mucho más que la palabra, ¿sí? Hay mucho más que la palabra, y es cómo generar empatía, porque no solamente es hacer preguntas. Es decir, dentro de los modelados de la programación neurolingüística, es muy importante cómo lograr ser empáticos, porque si no, hacer preguntas se convierte en una mera indagatoria, con lo cual eso puede disparar muchas resistencias, y el coaching de la PNL tiene este basamento de generar rapport, que no es una comunicación para mí solamente efectiva, sino que es una comunicación afectiva. Por supuesto, el rapport, la conexión, el generar confianza, el sentir como coachee que el coach sostiene, cuida y acaricia nuestro alma, que va a estar ahí para acompañarnos, para guiarnos, que no nos va a dar consejos, pero sí va a despertar en nosotros como coachees, todas esas cosas que tenemos dormidas. Si nos desafía, lo va a hacer, como decía Graciela, amorosamente, cuidadosamente, respetando nuestro mapa y sobre todo con algo que
que Jorge va a comentar ahora en un ratito, respetando los estándares y el código de ética del coaching de la PNL, que es algo sobre lo cual estuvimos un equipo dentro del grupo de coaching de la PNL que lo estuvieron trabajando específicamente en esto en esta motivación que tenemos de que realmente el coaching de la PNL sea una profesión respetada, cuidada y cada vez más conocida y cada vez más tomada en cuenta, el coaching de la PNL. Es decir, la PNL no como un complemento de cualquier otra rama del coaching, sino como disciplina en sí misma. Ahora voy a volver con eso porque hay algo que dijiste, y sí, pero Graciela levantó la mano hoy y me gustaría Sí. escucharte. En realidad quería rescatar algo de esto que estaban diciendo que me parece muy central como una diferenciación importante de la propuesta de la PNL, que es la unión del cuerpo y la mente, que estamos como hay algo ahí que nosotros proponemos como una unidad holística, integrativa y sistémica. Esta mirada sistémica abarcativa es como que marca una gran diferencia en la propuesta del coaching de la PNL. Somos como este sistema integrado de habilidades, capacidades mentales, físicas y de campo, porque incluye incluso esta parte ecológica de la que estábamos hablando. Y cómo hablaban ustedes de esta integración y esta posibilidad de acompañar en procesos desde el cuerpo, desde la mente, desde la conciencia, desde la inconsciencia, desde los distintos niveles de los que hablaban recién de la pirámide de Dills, por ejemplo, trabajar desde el contexto, desde el comportamiento, desde capacidades, hasta llegar a la espiritualidad, ¿no? Identidad, como que esta mirada integrativa y sistémica, porque sabemos que el acompañamiento en cualquiera de estas áreas necesariamente va a afectar el funcionamiento del sistema todo. Creo que es una habilidad específica de la propuesta del coaching de la PNL, muy diferenciadora de esta propuesta y de esta disciplina y de esta filosofía, ¿no? De la Es que muy estamos importante hablando. esto que estás diciendo, Graciela, porque a la hora de definir los objetivos, nosotros en una manera sucinta decimos esto de ganar, ganar, ganar. Es decir, yo por ahí lo pongo en otros términos, que es a la hora de definir un objetivo, tengo en cuenta cómo va a afectar esto a mi sistema, yo como persona, en este camino de convertirme en un individuo, cómo va a afectar esto, digamos, al otro. Y cómo va a afectar esto a los sistemas mayores, todos esos sistemas con los que nosotros intervenimos. Entonces, esa mirada de esa ecología, entendida de la manera como lo estamos planteando, es lo que diferencia también al coaching de la programación neurolingüística. No simplemente entender, inclusive que en nuestros objetivos a veces tienen que ver con partes, digamos, de nuestras necesidades, a veces nuestros objetivos tienen que ver con conveniencias, a veces los objetivos tienen que ver con contratos que tienen que ver con el deber ser. Y hay algo que vos mencionaste, Laura, que quiero también nuevamente resaltar. Hablaste de profesionalización. ¿Nos podrías explicar un poquito esta diferencia? Porque hasta ahora en la programación neurolingüística teníamos 3 niveles de formación y estaba el trainer, ¿sí? Bueno, me gustaría que me lo cuentes vos, a ver, ¿qué diferencia hay entre el trainer y el coach? ¿Qué diferencia podría haber? Bueno, creo que Jorge iba a Jorge. hablar de Ah, esto, así bien, bueno, que Sí. le listo. vamos a Bueno, dejar lugar entonces ahora a él. Sí. está bien, está bien. Ahora entonces le pasamos la pelota. Bueno, ya habiendo pasado esta parte tan nuclear y de lo que es el coaching de la programación neurolingüística y todo lo que esto implica, ahora sí te invitamos a vos, Jorge, ¿sí? A que nos expliques esto y que nos hables un poquito de la formación del coach.
Sabés que, hola a todos, un gusto ver a los que estuve viendo pasar ahí por la galería de los asistentes. Y bueno, un gusto volver a encontrarlos a ustedes, pero eso ya se los dije inmediatamente antes de empezar. Han dicho tantas cosas que dijeron todo lo que yo quería decir, así que estaba en un momento Graciela me dice, ¿por qué no entras con tu tema? Porque está interesante, le contesté, porque los quiero escuchar, porque está bueno, y no quiero interrumpir y romper esto que se está generando. Y quiero tomar cositas que estuvieron diciendo ustedes también, porque cuando vos hablabas de la interpretación perceptual, interpretativa, etcétera, etcétera, claro, esta es una gran diferencia entre el coaching de la PNL y el coach y los otros coaching, u otros coaching. Yo me acuerdo hace mucho, para los que están ahora asistiendo pero que no son de Argentina, voy a nombrar un personaje que es un historiador de Argentina, que es Pacho O'Donnell. No sé, le estaban haciendo alguna entrevista y entonces dice, el peronismo, que es una corriente política para los mismos que no saben algo de Argentina, el peronismo, un poco por contexto, más que por motivación propia, se quedó con una palabra que es compañero. Y le incorporó y parece que le fuera propia, y los que no adhieren a esa línea política, con tal de que no los confundan con peronistas, no usan la palabra, y la palabra compañero es una palabra bellísima. Y la palabra compañero, después yo la busqué porque esto que decía Pacho me resultaba curioso. Claro, viene del latín y es compartir el pan. Imagínense que compartir, con quien yo comparto el pan, ¿cuántas otras cosas comparto? Y es verdad que perder una palabra de semejante belleza o significado es una pena. Y perderla por no querer que me confundan con, es una mayor pena. Y yo entonces pensaba que en algún momento me pasó, y creo que le pasaba a varios, a algunos colegas que hablé, que en distintos momentos charlábamos, con la palabra coaching, porque coaching aquí estuvo tan pegado al coaching ontológico. Acá decías coaching y es coaching ontológico. Todo el mundo interpretaba eso en el, entre comillas, inconsciente colectivo. Coaching era eso. Y a mí me han dicho, ¿vos haces coaching? Bueno, no, yo tengo la formación, sí, pero en realidad lo que yo hago es distinto porque incluye otras cosas. O sea, me quería separar de la palabra coaching. Lo vi entre los asistentes a José Bisay, y yo te cuento, José, y lo voy a mencionar ahora, que lo cuento muchas veces en los cursos, tal como vos definís ese cuentito que haces de qué significa la palabra coach. De esa ciudad, creo que era en la Europa oriental, donde hacían los grandes coches de traslado, y entonces de ahí vino la palabra coach y se siguió usando. Y este sentido de ir de un lado al otro, de llevar de un lado al otro. Y claro, ¿por qué yo me quería diferenciar del coaching ontológico? No lo había pensado mucho, pero después yo me doy cuenta que el coaching ontológico, que tiene cosas ricas y rescatables, interesantes, por más que postula esta trilogía, esta tríada, lenguaje, corporalidad y emoción, se basa en el lenguaje, no sale del lenguaje, porque cuando de todo lo demás hace la interpretación lingüística pero no lo trabaja, no tiene cómo trabajarlo. Y en la PNL tenemos muchas de esas herramientas, tenemos muchas cosas. Yo estuve tomando alguna nota de lo que ustedes iban hablando y no quiero dejar de tomarlas. Bueno, esto que empezabas diciendo vos, Sergio, el arte de acompañar a alguien para que encuentre su propia solución, con lo sistémico y con lo ecológico. Claro, para nosotros, para los panelistas, es muy, muy de base esto de tener lo sistémico y lo ecológico, y en ese sentido, a mí me parece que cuando yo escuché por primera vez a Danny Kupperman
usar la palabra amorosidad. Yo no la tenía, digamos, en mi juego habitual de palabras. Y cuando empecé a entender el significado de amorosidad, dije, claro, esto hace mucho sentido en mí. Este acompañamiento desde la amorosidad que podemos hacer a partir de las distinciones que tenemos en PNL, de las distinciones, como vos nombrabas recién también, de esa construcción de rapport, me parece que nos da la posibilidad de hacer un acompañamiento que agradezco y festejo, que la red haya hecho esta propuesta de, bueno, especifiquemos un coaching de la PNL, aclaremos un coaching de la PNL y mostrémosle al mundo que podemos estar haciendo esto de esta manera. Y de esta manera, digamos, profesionalizándolo, con una intención de profesionalizarnos, y profesionalizarnos de alguna forma es tener un marco de acción, porque no es lo mismo tener la intuición frente al consultante, y me da aquí ahora esta persona, este tema, este estado mío, y este es el camino que intento tomar o para acompañarlo, que la improvisación, que es más a lo que venga. Entonces, tener un marco, y por eso, como decía Laura, en las reuniones que hemos tenido para ir dándole un poco de forma al programa, al código de ética, todas esas cosas, hablábamos de la importancia de acoplarnos a un modelo, a uno de los modelos que podemos tener en cuenta, que son los conocidos como los de DIC, como el coaching generativo, como... Perdón, Jorge, Marcelo, por acá. ¿Podés correr Sí. un cachito el micrófono? Porque se escucha muy fuerte el sonido de la camisa rozando el micrófono. Perdón. Gracias. Así estamos mejor, lo tengo acá. Fantástico, ahora fantástico. Perdonen, no, a mí no me hacía nada. Está. Bueno, disculpen, es horrible. Lo sé del otro lado, digamos, como oyente, empezar a escuchar un es insoportable, así que pido disculpas. No lo supe. Bueno, no sé muy bien qué decía, pero la importancia de irnos a tener un marco, una referencia y unos parámetros de trabajo. Porque para no, digamos, coloquialmente diría, para no irnos por las ramas, para tener una referencia concreta y un sentido de ayuda. Y esa ayuda no es una ayuda directa, es también, como alguna vez le escuché a Danny Cooperman, que él decía, yo lejos de ser un terapeuta soy como un docente. Yo me pongo a enseñarle al otro a saber hacer eso que quiere saber hacer para estar mejor, para ir para el lado que quiere, para sentirse como se quiere sentir. Nada, me parece que estas son las bases que estuvimos hablando y acordando para hacer que, por un lado, como también tenemos bastante impregnados los panelistas, esto de Erickson, ¿no? Que si vienen dos personas a contarme el mismo problema y yo le digo lo mismo a los dos, al menos a uno lo atendí mal. Pero sin embargo, sí, si no hay una línea concreta, una tablita de para esto yo hago esto y para esto yo hago aquello, sí tener un marco contenedor que me permita estar direccionando esas distintas acciones que pueden ser variadas, pueden ser diferenciadas por el presente, por el aquí y ahora de esa persona y de cosas por el estilo. Y dentro de la profesionalización también lo del código de ética me pareció muy interesante lo que estuvimos trabajando porque también eso da marco, ¿no? Estas cosas que mencionábamos de estar trabajando
cuidando al consultante en no engañar, en no exagerar en las posibilidades de los resultados, en mantener una confidencialidad, obviamente, pero una confidencialidad que tiene que ver con un compromiso, con estar con el otro, entendiéndolo, comprendiendo su, entre comillas, su dolor, digamos, su parte, dónde está la falta y dónde está lo que le duele, y tratar de que él o ella lo esté pudiendo ver y esté pudiendo encontrar el complemento que le falta para solucionar eso, para rellenar ese vacío, para lograr ese objetivo que vino a plantearnos. Y bueno, dentro de esto de lo ético también, y el no engañar es no engañar en general, no engañar ni al consultante, ni, por ejemplo, estuve viendo unas publicidades que de alguna manera es adrede, yo no puedo entender que no lo sea, están jugando a partir del coaching de la PNL con la palabra, el coaching de la PNL o con la PNL, mientras lo que están ofreciendo es un practitioner, y frente a eso, nosotros vamos a decir que estamos ofreciendo un coaching de la PNL que requiere que hagas primero un practitioner, que lo certifiques, que después hagas un máster, que lo certifiques, que tiene todas esas instancias, y eso es un engaño, eso no tiene otra palabra para mí. Entonces, bueno, que seamos respetuosos de esas cosas como escuela, como instructores y como coach, me parece importante. Y darle ese marco también como una alternativa al trainer o como un complemento, porque habrá gente que quiere ser enseñador y entonces solamente estar haciendo el trainer y está muy bien. Pero haciendo el trainer nos estaba faltando una formación concreta sobre esto, que es, bueno, pero para la atención, ¿qué? Porque yo hice el practitioner y tengo un montón de herramientas. Hice el máster y me metí bastante para adentro y tengo un montón de herramientas. Y cuando se me sienta el otro ahí enfrente, y intuición, porque no tengo herramientas, muchas. Entonces, con esta formación de coaching, que yo digo, es como el bachiller y el comercial del secundario, ¿no? Después de la primaria tenés para elegir los dos, y si querés hacerte los dos. En realidad en la adolescencia es muy difícil tener semejante elección de hacer los dos, pero son cosas que no se niegan una a la otra, ni mucho menos, simplemente tienen distintas orientaciones para que tengamos la elección. Bueno, un poco eso era lo que yo quería mencionar. Lo que pasa es que ustedes han nombrado tanto de todo eso que me dejaron muy sin palabras. Yo no tengo como decir algo novedoso que no haya sido dicho, y no quiero estar reiterando conceptos que ya estuvieron hablando mucho ustedes, ¿no? No se Me puede parece. repetir, vos sabés que los anclajes se establecen por repetición hasta que alcanzan un nivel comprometido Claro. emocional, está bien. O es la emocionalidad o la repetición, sí. O es, aparte de la manera en como vos lo expresás, por lo menos el hecho de poderte, de haberte acompasado, a mí por lo menos ya me puso, estaba muy pipipi, pasé a pa, y ahora estoy muy pom, o sea, me relajé mucho escuchándote. Me interesa resaltar esto, sí, Laura. Me gustaría, te dejo esta pregunta para dejar bien claro, ¿no? Esta diferenciación entre el trainer y el coaching de la PNL. Estuvimos hablando, digamos, de la profesionalización. Estuvimos hablando nosotros que el coaching es la profesionalización de la programación neurolingüística. Sí, en eso me gustaría como ir más más profundo. Laura, ¿vos querías decir algo? Quería leer un comentario que O hizo decir esto. Matías Martín. Me parece buenísimo eso que trae Jorge con respecto a que exagerar los resultados posibles de nuestra intervención con el usuario es muy poco ético y puede considerarse un engaño. Creo que es algo con lo que hay que ser muy cuidadoso, y este es uno de los temas que va a tomar Marta en un ratito.
Claro, claro que sí. Sí, yo no tengo duda de calificarlo como poco como no ético, ni siquiera no poco ético, no ético. Este, en 2 sesiones te soluciono no sé qué cosa y qué sé yo, qué sé yo, si realmente vas a poder solucionarlo y cuánto te va a llevar, depende de tantas cosas. Yo voy a acompañarte, voy a estar con vos y vamos a ir viendo juntos algunas maneras que tal vez te sirvan, este, pero no mucho más. No mucho más, no te puedo prometer nada. Lo mismo me parece que, como ahora lo va a explicitar mucho más, Marta va a profundizar este tema, pero el tema de los límites. ¿Hasta dónde puedo llegar? Reconocer hasta dónde puedo llegar. Bueno, yo hasta acá, con este tema, con esta temática o con este consultante, bueno, yo tengo muy metida y muy abrojada la palabra consultante, otros usan más el cliente o el coachee o lo que sea. ¿Hasta dónde puedo seguir? ¿Hasta dónde realmente tiene sentido que yo sea quien lo acompañe? Yo tengo todas las herramientas para, hay un límite claro. Nos faltan formaciones. Bueno, pero va a hablar Marta de eso. Gracias, Jorge. No, querida. Sergio, dime si puedo, Sí, ya que me dio pie, puedo empezar con el tema sí, que me precisamente él comenté. hablaba de un marco, ¿no? Estuvo hablando durante toda su exposición de un marco, ¿no? Y sabiendo que tanto la programación neurolingüística como el coaching, que ya estuvimos viendo que es una profesionalización de la programación neurolingüística, que no es como el trainer, que el trainer básicamente enseña los modelos y enseña a modelar, pero no aplica los modelos en términos de la función que tiene el coaching, ¿no? El coach ya dijimos que busca, ¿sí? Tiene un gran desafío que es determinar qué, hacia dónde, darle dirección a la energía, ¿sí? Y los cómo, ya vemos, y en ese qué y en ese cómo hay varios qué y varios cómo que están danzando en diferentes niveles de procesos. Y él habló precisamente de un marco. Y una cosa que quería, antes de que vos comiences, estuvimos ya definiendo en la asociación también que mínimo, ¿sí? Estas formaciones tienen que tener, por lo menos un coach de la PNL, 300 horas de formación, aproximadamente, entre la formación de practicante, entre la formación de máster y la formación de coach. Que la formación de coach es posterior a haberse formado como máster en programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque bueno, en el máster aprendemos el modelado y como dijimos, el modelado es el corazón de la programación neurolingüística y en particular del coaching. Ahora, Jorge nuevamente estuvo hablando de un marco, ¿no? Y sabiendo que la PNL puede llegar tan profundo como ya lo estuvimos mencionando, que tiene esta comprensión. Hasta dónde sí y hasta dónde no el coaching en relación en particular a la salud mental, y recordando que vos, además de ser coach, además de ser trainer, o por sobre todas estas cosas, sos psicóloga. Sí, gracias, Sergio. Bueno, yo soy Marta Ging, soy psicóloga, estoy en Misiones y primero que nada quiero decir que me siento muy honrada de estar trabajando en este grupo de la Red Latinoamericana de PNL, donde estamos repensando el coaching de la PNL y cómo nos gustaría, ¿no? Cómo nos gustaría que se presente esta formación en un proceso, como dijeron mis compañeros, de profesionalización del coaching, ¿sí? Y voy a tomar algo que dijo Jorge, que es la palabra amorosidad, ¿no? Y yo creo que me encantó porque yo preparé como para cerrar mi tema con eso, pero voy a comenzar, lo volvemos a ordenar. Cuando estamos trabajando en el coaching o en salud mental, estamos trabajando con información del inconsciente, ¿sí? En una profesión o en la otra siempre estamos trabajando con información y moviendo esa información. Entonces, desde ese lugar, la primera condición es esto de la amorosidad con el otro y el cuidado con el otro, ¿sí? Es como un punto bien importante dentro del coaching. Y dentro de esto, eh, este tema, que pronto supongo que va a ser un artículo para la revista de la red, ¿no?
¿Cuál es el límite que separa la frontera? ¿Dónde está la frontera entre el coaching y la salud mental? Llámese psicología o psiquiatría. Este mini artículo, este tema, lo hemos desarrollado junto con Antonella Bassini, que es psiquiatra, y tanto ella como yo hacemos clínica y también somos coaches. Entonces tenemos esta experiencia de poder estar dentro de la salud mental utilizando la herramienta del coaching. Y una de las prácticas que siempre charlamos es hasta dónde coaching sí, hasta dónde no. ¿Dónde está el límite? Y cuando hablamos de límite no es fácil. Hay una zona ahí en la frontera que no es tan fácil de limitar. Pero bueno, estuvimos como pensando en algunos criterios. ¿Cuáles serían los criterios? Deben haber un montón de coaches escuchando. Así que les voy a compartir los que estuvimos pensando, ¿sí? Este es un trabajo que apenas comienza y que está abierto a consideraciones, ¿sí? Y supongo que va a seguir evolucionando a través del tiempo. ¿Cuándo un coach tiene que pensar en derivar o en sugerir salud mental? Y en realidad la respuesta es siempre tiene que pensar en la posibilidad, ¿sí? Después puede hacerlo o no, pero siempre tiene que estar considerando si está trabajando dentro de lo que hoy nos une aquí, que es la palabra bienestar, o si está excediendo esta zona, ¿sí? Hay un autor que dice que hay tres palabras hay tres preguntas que nos tenemos que hacer para saber si una persona es coachable o no, ¿sí? La primera es, ¿tiene fortaleza para mirar los hechos sin desmoronarse? ¿Tiene la persona fortaleza para esto? ¿Vive la persona en el ahora? ¿Sí? ¿Tiene la capacidad de estar presente en el encuentro con el otro? ¿Está bien la persona como persona? Son preguntas muy generales, ¿sí? Pero son las que plantea un autor, que ahora no recuerdo ya de dónde lo sacamos, pero son tres preguntas que hace un autor y dice, si alguna de estas no, hay que pensar si la persona puede ser coachable o no. Pero son muy generales, ¿no? Todavía no sabemos bien a qué se refiere con esto. Entonces hemos pensado en criterios más específicos. Yo voy a nombrar solo algunos que me parece importante también por el tiempo, ¿sí? Que nos queda y además debe haber un espacio para preguntas. Pero ya les digo, pronto va a ser un artículo en la revista de la red donde vamos a poder ser más extensos en esto, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos nunca de, por ejemplo, la orientación en el tiempo y el espacio. Parece una tontería, sin embargo, este es uno de los criterios básicos para pensar si la persona tiene que ser derivada a un profesional de salud mental o no. ¿Sí? ¿Está orientado temporoespacialmente? Son preguntas muy simples que tenemos que empezar a hacer para darnos cuenta. Obviamente, las cosas más graves que requieren sí o sí derivación son presencia de alucinaciones, pensamiento delirante, ¿sí? Ideas de muerte. ¿Sí? Cuando aparecen estas ideas, sí o sí tengo que pensar en salud mental, no puedo dudar. O también pensamientos de agredir a otros. ¿Sí? Yo sé que suenan así como muy fuertes, pero pueden aparecer. Y en ese momento es importante darme cuenta del límite. ¿Sí? Hay otras cosas que no son tan evidentes, que por ejemplo pueden aparecer inestabilidad anímica, ¿sí? No una inestabilidad anímica de a ratito, sino constante. Me doy cuenta que aparecen emociones negativas, intensas, que no se pueden gestionar. ¿Sí? Dentro del coaching nosotros sabemos cómo ayudar a la persona a gestionar sus emociones. A veces eso es resistente y no hay posibilidad de gestionar, ¿no? En ese momento también tengo que aprender y pensar en salud mental. No hace falta que el coach
sepa de psicopatología, porque esta es una de las cosas que me preguntaba. ¿Tiene que estudiar psicopatología el coach? Y creo que no, porque la psicopatología no es de su incumbencia, y si fuera por curiosidad, obviamente, pero sí tener estos criterios, ¿no? Sin diagnosticar, sin saber qué diagnóstico es, saber que estos criterios, cuando aparecen, son síntomas de que hay que pensar en un profesional diferente. Otra de las cosas importantes es cuando no hay posibilidad de proceso, ¿no? Uno en coaching, lo que diferencia el coaching de otras disciplinas es que se pone objetivos de trabajo, ¿no? En general, cuando una persona ya no está en posibilidades de ser coachable, sino que tiene que pensarse en una psicoterapia o en otra intervención, no tiene esa posibilidad de procesar, ¿no? Y entonces los cambios de conducta no se pueden ver en el tiempo. Hay rigidez en vez de flexibilidad. Ni hablar cuando aparecen, no quiero aburrirlos con todas estas cosas más técnicas, pero alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, ¿sí? Alteraciones en las relaciones de larga data. ¿Sí? A veces hay personas que nos presentan este tipo de problemáticas y, bueno, hay que pensar si son para coaching o no. ¿Sí? Por último, para sintetizar esto, si bien es importante la salud mental del cliente, también es importante cuidar la salud mental del coach, ¿sí? Y esto pocas veces lo hablamos, pero en el coach tiene que haber también una brújula personal de qué le pasa ante los casos que tiene trabajando, ¿sí? Si hay algún caso que le resuena más a nivel personal, siempre recurrir a un equipo, ¿sí? Esto de poder supervisar, poder compartir con otros coaches con más experiencia, siempre, ¿sí? Y una de las formas de cuidar la salud mental del coach es trabajar con equipos interdisciplinarios. Si bien no doy garantías de que los psicólogos y los psiquiatras sean tan abiertos como para trabajar en conjunto, no todos, debe haber muchos porque cada vez hay más, ¿no? Pero siempre buscar este trabajo en conjunto. Si hay una persona que está acudiendo al psiquiatra y está medicada, trabajar en conjunto con el psiquiatra, preguntarle, ¿no? Yo creo que este es un desafío para los coaches y es un desafío también para los profesionales de la salud mental, ¿sí? Poder integrar estos dos trabajos para justamente generar el bienestar, que es lo que estamos buscando. Creo que todos en esta mesa han hablado de este tema del bienestar, ¿no? Bien. Si hay alguna pregunta. Muy bien, Marta, muy esclarecedor. Ahora nos quedan unos 12 minutos, así que vamos a aprovechar para dar espacio a las preguntas. Está bueno recordar que el coach trabaja de manera cooperativa, colaborativa, ¿sí? Y entender que, bueno, de saber conocer muy bien estos límites, conocer muy bien estos límites, por más que tengamos herramientas que son poderosas, saber hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Mm? Bueno, muy bien. Sí, Graciela. Y Jorge. Sí. Primero Graciela. Bueno, gracias. En realidad, quería responder a una pregunta de alguien que hizo en el medio de las charlas que me pareció interesante, que integra un poco todo lo que estamos diciendo y que también da un poco la respuesta a por qué estamos reunidos. La pregunta de alguien fue: ¿por qué se escucha tanto en otros lados otros modelos de coaching y no escuchamos del modelo del coaching de la PNL? Y me parece que todo esto que todos estamos compartiendo, incluso las charlas con Marta que nos aclararon un montón respecto a estas diferenciaciones que nos acaba de compartir,
tiene que ver con esta función y esta propuesta que hoy sacamos al mundo. La verdad es que no sabemos por qué se habla más de una cosa que de otra en un espacio público. Bueno, las informaciones vuelan en los espacios, en el público, en la gente, pero justamente a partir de este trabajo que venimos haciendo, lo que queremos hacer es esto, empezar a promover esta profesionalización de estos 3 niveles de formación, que ya son 4 en realidad, 2 paralelos, ¿no? Practitioner, Master y después opción de trainer, opción de coach, o ambos, en quien lo quiera. Y justamente habiendo hecho un código de ética que nos guía y habiendo hecho una programación alternativa y determinada de cuál sería la formación sistemática que un coach de la PNL debiera recibir en su 3er nivel, cuántas horas de capacitación son requeridas, qué experiencias es requerida, como todo esto está trabajado y analizado dentro de este equipo que requiere de más trabajo, por supuesto, y como Marta decía también, es una primera aproximación. Nuestra intención, creo que la de todos, es que esto salga al mundo y empiece a mostrarse como una oportunidad real y valiosa y efectiva, y con todas estas dinámicas que hablamos antes, de formación profesional en el acompañamiento de personas en distintas situaciones donde requieren una intervención de tipo de coaching, solo que con esta ideología, esta filosofía y estas herramientas. Esto es lo que hoy queremos proponer y abrir al mundo y empezar a mostrar abiertamente como una posibilidad y una oportunidad. No sé si ustedes como compañeros creen lo mismo. Muy bien, ¿no? Graciela. Estaba Jorge y también estoy viendo ahí que Daniel Oil, bienvenido Daniel, Sí. uno de mis maestros, también le vamos a... levantó la mano, ¿sí? Y acá hay unas preguntas. A ver, Jorge. No, bueno, sigo lo de Graciela y una de las tantas respuestas posibles de ese por qué será, bueno, en mi caso ya te di una, a mí me pasaba de esta manera, no quería quedar asociado a algo que yo consideraba más limitado, que era el coaching. Entonces, vos haces coaching, no, bueno, sí, pero en realidad, bla, y me iba por otro lado. Y otra cosa que quería era enganchar algo de Marta, acerca de los límites. Los límites no solamente son porque no, cómo me resuena y cómo hace este tema en mí, qué hace este tema que me traen en mí, y de ahí la necesidad del acompañamiento mío, de la supervisión. Yo también hay el respeto a aquello de lo que estoy dispuesto a trabajar y de lo que no. Porque tenemos que ser conscientes que habrá temas que no porque tienen una incidencia personal en mí, sino porque yo tengo una creencia sobre eso que no me deja desenvolverme de una manera suficiente. Entonces, para decirlo brutalmente, yo no tengo ganas de atender a un violador. No me interesa, no puedo. No fui violado, ni tengo violaciones en la familia. Sin embargo, por principios, por creencias propias, yo no me siento capaz de verdaderamente acompañarlo. ¿Merece que alguien lo ayude? Seguramente, pero no voy a poder ser yo. Y este también es un límite que me parece que tenemos que respetarnos. Está bien, si no, no tiene que contrariar tus propios valores. Claro, claro, Así es. claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Daniel Oil, veo que están respondiendo algunas preguntas que están escribiendo. Mientras tanto, le damos lugar a Daniel Oil. Bienvenido, Daniel. Gracias, muchas gracias. La verdad que, por sobre todo, quería manifestar mi alegría y mi gratitud por el trabajo que ha hecho el equipo de la red. Este año, lamentablemente, no pude sumarme a esta propuesta que me parecía fundamental. Estuve siguiendo a través del chat de WhatsApp algunos de los desarrollos. Me hubiera gustado participar muchísimo más. Y me alegro de no haber participado, por otra parte, a ver qué maravilloso resultado están logrando, y la verdad que me han hecho feliz en esta mañana al escuchar a tantos colegas resonar con cosas que yo vengo sintiendo, proponiendo, defendiendo durante mucho tiempo, como la necesidad de una formación, por lo menos en el modelo completo de la programación neurolingüística, hasta mediados de los 80, antes de pensar, bueno,
vamos a utilizar un modelo completo para empezar entonces a tener distinciones que me asistan para poder trabajar como coach. Creo que es un trabajo maravilloso el que han hecho y que también recién comenzamos y que hay muchísimo, muchísimo más para hacer. Y me gustaría poder sumarme para futuros trabajos posteriores que haga el equipo con respecto al desarrollo, la definición y la elaboración y el crecimiento, ¿no?, del coaching de la PNL, incluyendo tal vez otras cosas que corren como paralelas a la programación neurolingüística, y como nosotros modelamos cosas de todos lados, cuántas otras cosas podemos agregarle. Y por sobre todo, ya lo mencionaba justamente Graciela, con la que ayer estuvimos compartiendo un espacio muy hermoso de entrenamiento, el aporte del cuerpo, ¿no? Como bajar, no solo estar trabajando con lo que en principio fue el desarrollo de la PNL, que es entender nuestros programas cognitivos, sino bajar a una de las formas más directas de acceso que tenemos en nuestro inconsciente, que es el cuerpo, que nos va a estar entreteniendo en la charla esta tarde que va a estar coordinando Laura. Bueno, muchísimas gracias y nada, felicitarlos por la tarea que han iniciado y que todavía queda mucho por hacer. Bueno, gracias a vos, Dani, aparte vos estás liderando todo el tema, nos has nutrido a nosotros y a la red con tu aporte desde el coaching generativo, donde obviamente esto se abrazan, se integra, se retroalimenta. Así que bueno, gracias. Y aparte porque bueno, muchos hemos brevado de tu conocimiento y de tu sabiduría, ¿sí? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Por ahí yo no estoy leyendo el chat. Sí, Laura. Laura está. Precisamente, bueno, gracias Dan por tu comentario, por tu aporte. Hay muchas preguntas, estoy viendo que algunos, bueno, unos cuantos de ustedes me están escribiendo en privado, haciéndome preguntas acerca de cuál es la formación, qué es lo que se requiere. Hay una pregunta de Luisa, si queda desestimado el modelo de O'Connor. De ninguna manera, ¿no? Nosotros No. apreciamos muchísimo el modelo de O'Connor, lo único que decimos es que es necesario que la persona tenga la certificación en Master Practitioner antes de la formación, y después precisamente uno de los modelos que nos gusta muchísimo es el modelo, entre tantos otros, de Joseph O'Connor. Fue mi maestro de coaching de la PNL, no desestimamos nada. También están preguntando la diferencia entre un terapeuta de PNL y un coach de la PNL. Hace poquito hicimos un vivo en el Instagram de la red, pueden ver ese video. También va a estar la mesa de psicología, y la idea es que nos mantengamos en contacto. Ya nos quedan 2 minutos y no vamos a tener tiempo de contestar todas estas. Invitamos a las preguntas y son tan ricas, así que manténganse en contacto con nosotros, manténganse en contacto con la red. Y todo esto va a ser anunciado muy, muy pronto, porque lo que queremos es que el coaching tenga un aval de la Red Latinoamericana de PNL. Seguramente sí existen ya formaciones. Esta es una que estamos evaluando desde la red, Nodo Axis, Nodo Fundadores, para que podamos garantizar que la formación que tenga el aval de la red sea de la más exquisita profesionalidad y del más alto nivel. Entonces, en eso estamos trabajando nosotros y otras personas del equipo que estuvimos preparando esto. No somos los únicos que estuvimos trabajando sobre esto. Bueno, muy bien, quedan 2 minutos. Sí podemos hablar de que hay como dentro de este marco que también hablaba Jorge, hay principios ordenadores o meta-modelos. A nosotros nos gusta hablar de meta-modelo. Entonces hay como modelos, por ejemplo, el modelo de congruencia personal bien puede ser un principio ordenador sobre el cual alinear todos los demás modelos de la programación neurolingüística, o el coaching de valores que propone también Joseph O'Connor, o Robert Dilts, él también tiene su libro de coaching de la programación neurolingüística con este modelo de su
pirámide, que bueno, ahora estamos viendo que no es tan pirámide y que Ujú. se va como, es bastante dinámico cada una de estos procesos y cómo se interrelacionan entre sí. Hay principios ordenadores sobre los cuales son modelos también que orientan, digamos, todo este conocimiento que ya fue acumulado desde la programación neurolingüística en pos de la profesionalización de la PNL que nosotros le llamamos el coaching. ¿Mm? Bien, ya estamos en horario. Para Sí, que bien. no nos corten así sin una promesa, creo que, bueno, cuando ya tengamos una idea más clara sobre nuestra propuesta, habrá un espacio también, ¿no? Para comunicarlo y Sí, seguramente. compartir, porque veo que hay como muchas preguntas, ¿no? Así que habrá una promesa de un próximo encuentro para hablar sobre el coaching de la PNL, ¿no? Muy pronto porque ya está listo el material. Ujú. Sí. Bueno, La gente pregunta dónde formarse en este camino, así que ahí lo vamos a poder compartir. así. Muchas Continuará, gracias a diríamos. todos. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos desde la Red Latinoamericana de PNL. Les mandamos un cariño muy especial a todos. Gracias por por habernos acompañado. Y bueno, los invitamos a que participen de las demás mesas porque van a estar muy, muy interesantes, ¿eh? Hay un menú muy interesante. Digo menú porque ya me parece que acá en Argentina es la hora de almorzar. Pero bueno, va a haber un menú muy interesante para compartir. Les mandamos un Tal cual. abrazo y muchas gracias. Bueno, Adiós. un Muchísimas gusto haber gracias a compartido todos. con ustedes, gracias. chicos, y haber visto a Gracias. tantos amigos ahí entrando a participar también. Un abrazo.